Hace casi 20 años, la selección ecuatoriana hizo su mejor presentación en un mundial de fútbol, llegando hasta la instancia de octavos de final por primera y única vez en su historia. Casi 2 décadas después y 2 participaciones sin pena ni gloria, la selección de la mitad del mundo tiene una nueva oportunidad para igualar o mejorar su mejor presentación, pues teóricamente, la tricolor cuenta con su mejor generación en cuanto a futbolistas. Nunca antes el combinado ecuatoriano contó con semejante plantilla. Jugadores que participan en las mejores ligas del mundo, canteras que exportan jugadores a Europa y un crecimiento constante en la liga local. En general son aspectos que han posicionado a la liga y jugadores ecuatorianos en el mapa futbolístico y por todo ello se me ha ocurrido un video que puede sonar interesante, y esto consiste en hacer una comparación entre aquella selección que logró romper la barrera de fase de grupos con la que tenemos actualmente. Aquí evaluaremos aspectos interesantes, como el valor de su plantilla y para que sea más justo, lo ajustaremos a la inflación de hoy en día y lo compararemos con el valor actual del combinado ecuatoriano. Compararemos el grupo actual con el que le tocó en el Mundial del 2006, asimismo haremos un repaso de su trayectoria y a manera de simulación, también repasaremos qué necesita la selección actual para repetir o superar aquella instancia. Con esos parámetros estipulados, es momento de comenzar, llevando a cabo el primer punto de comparación siendo este el valor actual con el de aquella selección. Y si bien no encontré un dato exacto, se estima que, en aquella edición, el combinado ecuatoriano llegó a valer aproximadamente unos modestos 20 millones de euros, encontrándose entre el top 40 y 50 de las selecciones más valiosas de aquella temporada, algo normal pues apenas clasificaba a su segundo mundial, aunque lo hizo de manera consecutiva. En ese entonces contaba con referentes como Borja e Iván Caviedes como centros delanteros, Edison Méndez, Edwin Tenorio, Walter Ayoví y un jovencísimo Antonio Valencia en la zona media. Reasco, Espinosa, Hurtado y Ulises de la Cruz conformaron la defensa, y ya como último hombre, Cristian Mora fue el cancerbero y encargado de proteger la portería ecuatoriana. Incluso si ajustamos el valor con la inflación actual, aquella selección llegaría a valer tan solo 30 millones, algo que por hoy suena impensable, pues varios jugadores de la plantilla actual alcanzan o superan con frecuencia ese valor, lo que una vez más demuestra el aumento de nivel en el combinado sudamericano. Y por cierto, se me había olvidado mencionar que, por hoy, el combinado tricolor tiene un valor cercano a los 335 millones de euros, o sea 16.75 veces más valorizada que hace casi 2 décadas. Bien, es muy bonito y todo hacer estas comparativas, ya sabemos cuál es la diferencia económica de aquella selección y la actual, así que ha llegado el momento de comparar trayectorias y rivales. En primera instancia, su clasificación para el Mundial de Alemania 2006, la selección ecuatoriana culminó en la tercera posición con 28 puntos, producto de 8 victorias, 4 empates y 6 derrotas, aunque la diferencia de goles fue apenas de 4, muy diferente a la clasificación a Norteamérica 2026, siendo esta la mejor de todas, pues aquí clasificó como segunda, con 29 puntos producto de 8 victorias, 8 empates y solo 2 derrotas, apenas 5 goles recibidos a comparación de los 19 en aquella edición. Una vez más, la selección actual supera las expectativas de aquella selección del año 2006 y eso que no hemos incluido el factor menos 3 puntos a la ecuación, pero ya a estas alturas eso no tiene importancia. En cuanto a su participación, todos los ecuatorianos ya conocemos esa trayectoria, primero con la victoria sobre Polonia por 2-0 en Gelsenkirchen, la goleada por 3-0 ante Costa Rica en Hamburgo, y finalmente la estrepitosa derrota por 3-0 frente a la anfitriona. Una dura caída que por suerte no afectó las aspiraciones del combinado sudamericano. Naturalmente, el segundo puesto les permitió avanzar a los octavos de final y eventualmente enfrentarse a la selección inglesa, donde la caída se dio por la mínima diferencia gracias a un gran golazo por parte de David Bachmann, lo que finalizó la participación del combinado sudamericano. Ahora bien, podríamos sacar una interesante conclusión, y esa es que, si Ecuador supo hacer esa buena presentación con una plantilla mucho más limitada, sería lógico decir que ahora y más que nunca, estos se encuentran en todas las posibilidades de repetir o superar aquella presentación. Dicho eso, ¿qué tan viable puede resultar para el combinado sudamericano? Para ello vamos a hacer una breve comparativa en cuanto al grupo que intercedió en aquel mundial y el grupo de la actualidad, donde notaremos diferencias y similitudes en muchos aspectos, siendo en primera instancia y la mayor similitud de todo esto, es que compartimos el rival de aquel entonces. La selección alemana proviene del bombo número 1, lo que prácticamente la convirtió en cabeza de grupo. Además, por temas de calendario, este partido también se dará en la última fecha por la fase de grupos, así que,
Dependiendo de los otros resultados, este encuentro podría ser de vida o muerte para la tricolor. En el segundo escaño se encuentra el combinado de Costa de Marfil. El debut de Ecuador en este mundial será ante esta compleja selección, donde si bien la cosa parece accesible, los rivales africanos por lo general suelen ser competidores acérrimos y eso nuestra selección lo sabe a la perfección, pues aún tenemos el trauma de aquella eliminación en Qatar. Además, el conjunto africano viene como vigente campeón de la Copa Africana, por donde lo veas es un durísimo rival y por ello el primer partido será vital para la tri. De Curazao no tengo mucho que decir, es un combinado de la CONCACAF sin trascendencia incluso dentro de su confederación, pero llama la atención que se haya podido imponer ante otros combinados de mayor juste como Honduras o Costa Rica. La mayor similitud en cuanto a la fase de grupos en 2006 es que forma parte de la Confederación Norteamericana, así como los Ticos en su momento, y ya sabemos cómo terminó ese partido. Debemos considerar que, para esta edición, los 8 mejores posicionados en el tercer puesto también avanzarán a los 16avos de final, lo que incrementa las posibilidades del conjunto ecuatoriano para progresar, y de hacerlo eso no quiere decir que igualará su mejor participación, eso sigue lejos de cumplirse. En lo que respecta a la simulación, después de consultar con 5 inteligencias artificiales distintas, las probabilidades de clasificación son las siguientes. Alemania es la máxima favorita, se prevé que empate o triunfe ante la selección ecuatoriana, pero sin duda el mejor resultado sería el empate, algo que repetiría con Costa de Marfil, siendo la única victoria ante Curazao, sumando 5 puntos y clasificando como segunda de grupo. En resumen, la mayoría de simulaciones da a la selección ecuatoriana la posición número 2 una vez finalizada la fase de grupos. Según el cuadro oficial publicado por FIFA, cada posición final en fase de grupos se empareja con otra en la ronda de 32avos. Esto significa que, si Ecuador termina segundo en el grupo E, su primer rival sería el segundo lugar del grupo I. Para mí, el grupo más difícil de este mundial, pues está conformado por Francia, Noruega, Senegal y uno de los repechajes de la FIFA, o sea que la consigna quedaría a definir entre los 3 primeros mencionadas, con Francia siendo una auténtica potencia europea, Senegal la potencia africana y con Noruega, que les puedo decir, es un combinado muy potente y con figuras de alto nivel, cualquiera de estos será un rival complejo de enfrentar. Si Ecuador supera esta fase, recién podrá estar igualando su mejor presentación en Alemania 2006, y ya lo que pase después, no lo sé, las posibilidades son tantas que tendría que hacer otro video para ello, así que, si quieren saberlo, háganmelo saber en la zona de comentarios. En fin, con eso hemos hecho un breve repaso y comparación de la selección ecuatoriana en 2006 y la selección ecuatoriana moderna, asimismo la que es considerada la simulación más probable. Pero como siempre deben recordar tomar esta información con cautela, ya que no se trata de una afirmación, sino que más bien una especie de juego. Y bueno señores, con eso expuesto, ha llegado el momento de concluir este video, y como es costumbre decirles, ya saben que en la zona de comentarios pueden expresar su opinión, recuerden que yo leo todos sus comentarios, y ya que están por ahí tampoco se olviden de suscribirse y seguirme para más. Como siempre les deseo una excelente semana y ya nos veremos a la próxima.